Bien, vamos a empezar esta grabación que se refiere a la primera parte de la clase 4 del curso de Blender. En esta primera parte vamos a ver lo que podríamos denominar una serie de puntos singulares o característicos que Blender tiene y que cada uno de ellos cobrará su importancia a la hora de editar, manipular y transformar los objetos de la escena de Blender. Seguidamente luego veremos en esta primera parte de la clase 4 las herramientas básicas de manejo y transformación de los objetos, como son algunas de ellas ya conocidas, la de añadir un objeto, la de duplicar un objeto, la de borrar un objeto, la de unir objetos, que ya veremos que es equivalente a estar en modo edición y añadir un nuevo objeto. Y luego, pues, una herramienta que nos será muy útil, pues será la de que sepamos cómo deshacer hacia atrás lo hecho para corregir errores o porque nos hayamos arrepentido de algo, ¿no? Bien, en esto básicamente va a consistir la primera parte. Y vamos a empezar por definir esta serie de puntos característicos o singulares de trabajo con Blender y vayamos viendo cada uno de ellos la importancia que tiene en el trabajo. El primero de ellos es un punto muy obvio, que parece que no tiene misterio, pero ya veremos que es el que define de alguna manera toda la escena Blender, referida a él, que es el centro del espacio 3D. El centro del espacio 3D, vamos a verlo aquí en Blender, es punto, origen de coordenadas globales de la escena, y que lo vemos visualmente reflejado en este cruce de los dos ejes X e Y. El eje Z, que sería el vertical, no lo vemos, pero lo podemos hacer visible. Panel lateral derecho, yendo a la sección Display, y vemos ahí un grupo de 3 casillas, las dos primeras de las cuales las vemos activadas, que se refieren al eje X y al eje Y. Por eso es que estamos viendo el eje X, que es el rojo, y por eso también vemos el eje Y, que es el verde. Si probamos a desactivar una de esas dos casillas, por ejemplo el X, veríamos que dejamos de verlo, dejamos de ver el eje X. Vemos simplemente en su lugar una raya gris, como una raya más de este segundo elemento que nos va a definir una serie de puntos, que es el grid del suelo. Pero vemos que la tercera casilla se refiere precisamente al eje Z, que por defecto en Blender viene desactivado. Si lo activamos, veremos que el eje Z lo podemos hacer visible. Lo que pasa es que yo recomiendo que se mantenga tal como viene por defecto, es decir, desactivado, porque hasta que no nos sea necesario para usarlo como referencia visual, mientras menos cosas veamos en la pantalla y en la escena de Blender, mejor. Mientras más limpia veamos de elementos o líneas o signos que nos enturbien nuestro trabajo, yo entiendo que muchísimo mejor. El segundo tipo de punto característico que vamos a intentar definir no es otro que cada uno de los puntos o nodos o cruces, mediante cada una de las líneas que definen este grid del suelo, que conforman una rejilla de líneas, pues vemos que cada una de ellas tiene un cruce con cada una de las perpendiculares en el otro sentido. Pues cada uno de esos puntos es un punto característico que nos va a venir muy bien, porque para que empecemos a ver qué importancia tienen estos nodos o estos cruces del grid, podremos observar que si tenemos un objeto, en este caso el cubo por defecto que aparece con Blender, que lo tenemos situado en el origen de coordenadas que hemos definido antes, y lo intentamos mover, bien sea haciendo clic sobre uno de los ejes de colores del manipulador de transformaciones, vemos que estirando y moviendo lo desplazamos suavemente, pero de una manera, por así decirlo, bastante imprecisa, porque no sabemos exactamente qué coordenada es la que está adquiriendo cuando soltásemos. Sin embargo,
comprobaríamos que si en esa operación de mover el objeto tuviésemos pulsada la tecla de control al mismo tiempo que lo movemos, observaríamos que el movimiento se produce a incrementos constantes que son exactamente iguales a esa distancia